misericordia. Lea conmigo entonces lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 5, y luego leeremos el versículo 16. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y a Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salmón, de la que fue mujer de Urías. Versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Algunas personas cuando leen las genealogías que encontramos en la Biblia y dentro de ellas la que encontramos aquí en el Evangelio de Mateo, lo ven como algo aburrido, sin significado. Sin embargo, no lo es así. Ninguna de las partes de la Biblia está sin significado, tienen su razón de ser. Y esta genealogía, dentro de muchas cosas que nos enseña, podemos ver la soberanía de Dios en el cumplimiento de todas las promesas que Él ha hecho. Cada una de estas, de esta genealogía, de todas las etapas de ella, habla del cumplimiento exacto de las profecías bíblicas, de las promesas de Dios. Dios es el soberano, es el que controla la historia personal y la historia de las naciones, la historia de la iglesia. Vemos aquí el fiel cumplimiento de la palabra. En la genealogía encontramos legalidad. Así como hoy en día, para pertenecer a la familia de Dios, que es la iglesia, existe una legalidad a través de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Usted y yo tenemos la bendición, el derecho que Dios nos otorga por medio de la fe, y ahora somos hijos de Dios. En esta genealogía nos enseña también el ver el desarrollo del plan eterno de Dios, cómo Dios como soberano es el que está moviendo todas las piezas en toda la historia para cumplir sus propósitos. Y también vemos aquí cómo Dios incluye a todas las naciones dentro del plan de salvación. Porque no solamente hay aquí personas que descienden de Abraham, es decir, que son parte de la cultura hebrea o del pueblo hebreo, sino también del pueblo gentil. Entonces es lo que dice la Biblia, que de ambos pueblos, es decir, los gentiles y los hebreos, Dios hizo un solo pueblo, es decir, que es la iglesia. Y vemos aquí todas estas características y dentro de estas cosas que quiero mencionar, quiero resaltar una especialmente, es la misericordia que encontramos en esta genealogía. De ahí que entonces quiero resaltar esta característica, esta virtud, este atributo divino de la misericordia. Y cuando se habla de misericordia, se habla de un favor inmerecido. Es algo que no merece el ser humano, pero Dios lo otorga porque Dios es amor. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí quiero mencionar las vidas marcadas por el pecado. Por supuesto, es en toda la genealogía, porque todos nacemos en pecado, a excepción de nuestro Señor Jesucristo. Porque José, oiga bien esto, José no es el padre biológico, sino el padre legal del Señor Jesús. Por eso menciona el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Porque Cristo fue formado en el vientre de la Virgen María por la persona del Espíritu Santo, formó la naturaleza para no heredar la naturaleza pecaminosa, adámica de esta genealogía. Por eso que Jesús no tenía en él naturaleza pecaminosa, porque no intervino la mano de hombre, sino que Dios mismo formó ese cuerpo
a través de su poder, así como lo hizo allá en el Edén, que de la tierra tomó barro y formó al ser humano, así también formó el cuerpo de Cristo. Por eso dice allá en la epístola a los hebreos, y dice, y tú me formaste cuerpo. Es lo que dice la epístola a los hebreos, haciendo referencia también a un versículo del Antiguo Testamento. Entonces, pero todos aquí, en esta genealogía, como todos hemos nacido en pecado, Dios hace misericordia, pero quiero resaltar 4 casos específicos, y especialmente son 4 mujeres, que cuando uno empieza a analizar cómo es que están incluidas estas mujeres dentro de esta genealogía, de la misma manera podemos hablar de hombres, pero quiero resaltar aquí en el caso, por ejemplo, de Tamar. Tamar dice aquí la Escritura que Judá, es decir, el padre de la tribu de Judá, engendró de Tamar a un hijo. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Para esto tenemos que retroceder en la historia, y hay algo interesante en el libro de Génesis. Cuando se habla de la descendencia, por ejemplo, de Jacob, Jacob tuvo 12 hijos. Dentro de esos 12 hijos estaba Judá. Pero hay un capítulo entero, que es el capítulo 38, se refiere específicamente al caso de Judá y de Tamar, de esta mujer que menciona acá. Ahora, cuando la Biblia hace, hermanos, realza una historia, es porque Dios quiere que conozcamos más detalles sobre esta situación. El caso fue este. Parece esto una novela, pero no, hermanos, fue algo real. El caso es que, en el caso de Tamar, ella se casó con un hijo de Judá. Este murió, ella enviudó, y entonces dentro de las leyes hebreas y también de las leyes también que había dentro de las otras culturas, pero específicamente en la hebrea, había una ley llamada el levirato, es decir, que si una mujer, por ejemplo, quedaba viuda y tenía cuñados, entonces el cuñado tenía, digamos, la responsabilidad de casarse después de pasar un tiempo de luto, de casarse con ella. O sea que ella tenía el derecho de poder tener otro esposo, pero de la descendencia de su esposo que había fallecido. ¿Cuál era el propósito de esto? Era que no se perdiera el plan, digamos, de Dios, o la genealogía, que no se perdiera la descendencia. Y como ella no tuvo hijos, entonces, bueno, se casó con el cuñado, que era menor que su esposo fallecido. Luego, este muere, ¿sabe por qué? Porque este joven, él sabía lo que significaba la ley del levirato. Dentro de eso era que él prácticamente no iba a ser el padre, digamos, aunque sería el padre biológico, pero no el padre legal de su hijo, sino que sería de su hermano que había fallecido, para guardar la genealogía. Entonces, en esa historia, dice aquí la palabra que él vertía en tierra, o sea que cuando llegaba al orgasmo, pues él no llegaba a la consumación, y por eso nunca quedaba esta mujer, su esposa, la cuñada con la cual se casó, no quedaba embarazada, porque él sabía que no tendría legalidad sobre su hijo, aparte de que también iba a tener menos herencia, o sea, toda su herencia la tenía que dividir, o sea, que económicamente ahí tenía también su desventaja para el caso de este muchacho. Entonces dice la Biblia que a Dios le desagradó esto y Dios lo cortó y quedas viuda por segunda vez. ¿Y sabe qué empezó a hacer esta viuda? Buscar el otro cuñado más chiquito. Y entonces, y claro, Judá tenía otro hijo, entonces, y dijo, mira, la verdad que no tiene edad todavía. Probablemente esta mujer le llevaba unos 20 o 25 años de edad a su cuñadito, ¿no? Al más chiquito. Y entonces le dijo Judá, mira, deja que crezca un poco el muchacho. Deja, entonces cuando llegue la edad, porque eso era la ley. Entonces, luego ya ella se fue a la casa de su padre y la cosa es que ya había crecido y ya era el momento en que tenía que ejercerse la ley del levirato. Y entonces, pero Judá, hermano, me imagino, aquí es una opinión personal.
Ha de haber dicho Judá, todo hombre que se casa con esta mujer se muere. No vaya a ser que yo vaya a perder, ya perdí 2 hijos y ahora que se case con el tercero y me voy a quedar sin hijos. Entonces él tenía que entregar a su hijo en matrimonio con su nuera. Entonces, y él no lo quiso hacer. Y dice que una vez se fue al campo y entonces mientras estaba trasquilando, él ya había enviudado. Y entonces Tamar hizo algo, fíjense bien, hermano, hay que tener cuidado con estas cosas. Sé que existe una ley, bueno, no es una ley, perdón, es una idea muy carnal, muy humana, y es un pensamiento, es que el fin justifica los medios. No importa cómo logres tú las cosas, lo importante es llegar, esa picardía, esa astucia. Y esta mujer, al ver que, aunque ella tenía derechos, yo sé que todos tenemos derechos, ¿sí o no, hermanos? Tenemos derechos de muchas cosas, pero eso no significa que yo voy a tomar la ley en mis manos y hacer con ella como yo quiero, sino como Dios lo ha establecido. Buscar las instituciones adecuadas, buscar las personas adecuadas. Alguien puede decir, pero tengo hambre, eso me va a impulsar a robar. No, el hecho de que tenga el derecho de comer no significa que le otorga el derecho para robar. Entonces, en este caso, lo que pasó con Tamar fue esto, que ella se fingió, fíjense bien, prostituta. En los tiempos bíblicos, las mujeres que eran solteras, ellas ocupaban una vestimenta de colores. Entonces, eso significaba que eran vírgenes, que estaban disponibles para casarse. En el caso también de las mujeres casadas, tenían otro color, ¿verdad? Ya no era, digamos, colores, digamos, llamativos, de distinta coloridad, sino que ya la misma vestimenta prácticamente es lo que hoy en día viene a ser el anillo en las manos de una mujer que está casada. Además de eso, las mujeres no ocupaban velo. Las casadas y las solteras no usaban velo. ¿Sabe quiénes usaban velo? Las prostitutas. Y Tamar lo que hizo fue eso. Se puso un velo, se fingió ser una prostituta, mientras su suegro, que ya había enviudado, probablemente le llevaba unos 50 años, estaba él trabajando en el campo. Entonces, y vemos aquí a Judá. Ahí, miren, hermanos, la Biblia no oculta la naturaleza humana. La Biblia lo que hace es sacar una radiografía, una fotografía y muestra lo que el hombre es sin Cristo. Y aquí encontramos a Judá. Oiga esto, estamos hablando del padre de la tribu de Judá, de donde tendría que descender el Mesías. Y Dios escogió esta tribu, pero Dios, oiga, mire, aquí la misericordia también con Judá. Él cuando ve a esa prostituta, se allega a ella, tiene relaciones sexuales y queda ella embarazada. Entonces, como él no tenía efectivo en ese momento para pagarle ese pecado, no es el servicio como algunos piensan, entonces le dijo, mira, lo que voy a hacer, te voy a dejar mi anillo. Los anillos en aquel entonces eran los sellos que hoy en día se ocupan para poder, digamos, darle fe a un documento, como también le entrega un báculo y otros objetos y un cinto, se lo entrega a esta mujer y le dice, mira, yo te voy a mandar el dinero. Pero, y ella le dijo, bueno, mientras tú no me traigas el dinero, yo no te entrego lo que tú me has dado. Entonces, cuando viene a buscar a la prostituta para pagarle, no había nadie. Dijo, no, aquí nunca ha habido una prostituta. Lo que pasó fue que Tamar se fue corriendo para su casa. Allá como a los 3 meses, dice la Biblia, que le dijeron a Judá, Judá, oye, tu nuera está embarazada. ¿Qué? ¿Y sabe qué hizo él? Saquemos a esa mujer, la vamos a matar. Porque la ley mandaba que el adulterio tenía que ser penado bajo una lluvia de piedras. Y oiga esto, eso es lo curioso. Los culpables siempre acusan, ¿sí o no?
Los que tienen pecado siempre quieren condenar a otra persona. Judá estaba actuando de esa manera, como aquellos que agarraron piedras para lanzársela a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio en el Nuevo Testamento. Y ahora Judá se consideraba muy justo, muy noble. Oh sí, oh vamos a apedrear a esta mujer. Y entonces cuando la sacan, entonces en ella le hicieron unas preguntas y él dijo, bueno, el niño que tengo en mi vientre es de una persona que me entregó estos objetos. El anillo, le entregó el báculo y el cinto. Y cuando Judá ve eso dice, ya no se avergonzó. Es que no hay nada oculto que no haya salido a luz, ¿no? Entonces en ese instante viene Judá y dice, sí, esta mujer estaba reclamando sus derechos de levirato. Y entonces él hizo, claro, también misericordia, y Dios también hizo misericordia con él. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es, hermanos, al punto que hay cosas que son legítimas en la vida, pero eso no significa que yo voy a poner en mal, por ejemplo, a alguien para quedarme con el puesto de esa persona. No tengo que denigrar a una persona para poder Dios levantarme y tener las otras oportunidades. No tenemos por qué robar. Si no tenemos, digamos, algo que poner delante en la mesa de nuestros hijos, no significa que voy a aceptar el soborno, no significa que vamos a hacer cosas ilícitas. Y hay personas que han caído en situaciones así, hay mucha astucia. Entonces esa astucia es lo que vemos como pecado. Lo mismo pasó con Jacob. Jacob quiso la primogenitura, sin embargo lo hizo a través de medios equivocados. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver, que el pecado, hermano, el pecado va a tratar siempre que encontremos un camino corto para encontrar una respuesta. Recuérdese del cuento de la Caperucita Roja. Los caminos cortos son los caminos peligrosos. Satanás le dijo a Jesús, oiga, le presentó un camino corto en la tentación, el capítulo 4 de Mateo. Le dice, si tú postrado me adorares, yo te entrego a todos estos reinos. Satanás no sabía cómo Dios iba a redimir la humanidad. Pero ahora Satanás le dice, bueno, yo no sé cuál es el proyecto, cuál es el plan, pero si tú has venido para reclamar lo que es tuyo, yo te ofrezco un camino corto. Si me adoras, yo te lo entrego. El diablo, hermano, siempre va a presentar esto, y eso, por supuesto, es pecado. Ahora, muchos viven con una culpabilidad, porque algunos títulos académicos que están ahí colgados en la pared, en su oficina, buscaron caminos cortos, pagaron, sobornaron, compraron algunos exámenes, y ese título que está ahí, cada vez que usted lo ve, le dice, pasaste copiando durante todos los años de la universidad y este título le está diciendo, no te lo mereces. Y podemos hablar y ampliar esto, pero tenemos que pasar a otro caso. Es el caso de otra mujer llamada Rahab. ¿Quién era esta mujer que menciona aquí la palabra del Señor? Rahab era la prostituta que vivía en el muro de Jericó. Esa ciudad de Jericó, para aquel entonces una ciudad cosmopolita, muy fuerte, estaba estratégicamente ubicada en una de las rutas comerciales muy importantes de aquel entonces. Entonces ahí había, hermano, movimiento de dinero, movimiento de personas. Ahí era, hermano, una ciudad, hermano, donde se movía, hermano, la gente de todas partes. Era un lugar muy estratégico. Por eso la ciudad de Jericó era enorme para aquel entonces. Tenía dobles muros, era cosa increíble. Entonces, claro, ahí así como todos los puertos, fíjense bien, todos los puertos en el mundo, las fronteras, hermanos, donde hay mucho movimiento de personas, ahí también hay movimiento de pecado. Entonces, ¿a quién estaba ahí para poder ofrecer pecado a los hombres que llegaban de otros lugares? Prostitutas, y dentro de ella estaba allí Rahab.
En el momento que el pueblo de Israel sale de Egipto y sale con el poder de Dios y todas estas noticias, fíjense bien, sin haber en aquel entonces radio y televisión, internet, la noticia empezó a correr en la tierra, en el territorio de Canaán. Y dentro de las personas que escucharon la noticia fue Rahab. Porque cuando llegan los 12 espías hebreos, que ya estaban ahí enfrente de la ciudad, al otro lado del río Jordán, estamos hablando de un ejército conquistador, un ejército en el cual venció al rey de Og y de Basán. Ellos fueron derrotados. Además de eso, como los carros de Faraón, y a Faraón también se le destruyó su ejército. Y todas esas noticias corrieron. Cuando estos 2 espías llegan, fíjense bien, esta mujer Rahab le dijo a los espías: yo sé que Jehová os ha entregado esta tierra. ¿Cómo llegó esta mujer a esa conclusión? Y empieza a relatar: hemos oído lo que Dios hizo en Egipto, lo que hizo con los reyes al otro lado del río Jordán. Entonces la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces ella sabía que la tierra que estaba allí ya era de los hebreos, no era de ellos. Eso ya les pertenecía. Entonces, cuando ella escondió a los 2 espías, porque los andaban buscando, porque se dieron cuenta que habían llegado a la casa de esta mujer, entonces esta mujer hizo algo, fíjense bien, los escondió. Cuando llega la policía, el FBI de aquel entonces, llega a investigar dónde están los espías. Y ella dijo: no, aquí estuvieron, pero se fueron. Claro, mintió, ¿no? Pero entonces estos hombres los escondió en la azotea, debajo de un montón de tela o de lana y todas estas cosas que tenía ella, productos para poder hacer vestidos y abrigos y todo demás. Ahí los escondió. El acto de esconder a los espías está representando que ella estaba convencida del plan de Dios. Y cuando ella escondió a los espías, estaba abrazando la fe en el Señor, en Jehová Dios de los ejércitos. Por eso que cuando dice la Biblia, cuando el pueblo de Israel va a la conquista de la tierra prometida, la primera ciudad que conquistaron fue Jericó. Y cuando los muros cayeron, hermanos, ¿sabe qué? El único pedazo del muro que quedó en pie es donde estaba la casa de la mujer prostituta. ¿Qué le parece? Ahí estaba ella. Y les voy a contar algo, hermanos. En los últimos descubrimientos arqueológicos, estoy hablando de los últimos 5 años, en algunas excavaciones que se han hecho allí en ese sector donde estuvo la ciudad de Jericó, se ha descubierto el único pedazo del muro que quedó intacto. ¿Saben cuál fue? La casa de esta mujer. Ahora, cuando uno mira eso, dice: ¡qué misericordia de Dios! Ahora, ¿por qué? Ella reconoció que era una mujer pecadora. Ella sabía que su pecado merecía condenación, merecía juicio. Ellos estaban sentenciados, los cananeos. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Usted y yo, hermano, sin Cristo estamos sentenciados a muerte eterna por causa del pecado. Pero cuando hemos creído en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario y hemos aceptado por la fe esa obra, ¿qué es lo que sucede? El Señor, hermanos, nos da vida eterna. Y por eso dice la Biblia: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué ya no hay condenación? Porque el Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado. Por lo tanto, nosotros tenemos herencia de vida eterna. Y algo interesante ocurre con esta mujer. No solamente ella preservó la vida, sino la de su familia. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Esa mujer se arrepintió de todos sus pecados. Con el tiempo ocurre algo interesante. Un hombre se fija en ella. Y este hombre la toma por esposa. Y al casarse tienen un hijo. ¿Y saben quién fue esta mujer? La tatarabuela del rey David.
Me recuerdo, hermano, cuando yo escucho testimonios, traigo a memoria uno especial de una mujer que vivió en la prostitución. Me dijo, pastor, yo he vivido en la prostitución muchos años, pero Dios tuvo misericordia de mí, Dios me perdonó. Ahora Dios me ha concedido un esposo que me ama. No recuerdo si tenía 1 o 2 hijos, pero es una mujer sumamente agradecida. ¿Sabe qué, hermano? Cuando una persona se encuentra hundida en el pecado, sea cual sea el pecado, la misericordia de Dios lo alcanza y lo dignifica para su gloria y su honra. Ahora, esa mujer, sin darse cuenta, ella participó en la conquista de las naciones. Ella abrazó, hermano, el proyecto de Dios a través del pueblo hebreo y sabía que había algo de Dios en todo esto. Y ella participa, en las conquistas de las naciones. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios le había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ella ahora se incluye dentro de ese proyecto. Hermanos, eso es algo maravilloso. Si hay alguien que hoy en día se encuentra bajo el sentimiento de culpabilidad y se siente muy mal, en este caso, y vamos a hablar específicamente de los pecados de esta mujer, pecados de sexualidad ilícita, sea cual sea el pecado, quiero decirle que de esta naturaleza, si usted se ha sentido mal y marcado por ello, pero quiero decirle que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar cualquier pecado. Y no solo lo perdona, sino que lo dignifica y Dios lo pone al servicio de su santa obra, como lo hizo con esta mujer. Vemos otro caso. Ruth era moabita. Los moabitas eran descendientes de una relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas. ¿Se puede usted imaginar tener la sombra? Alguien, piense por un momento lo que significa el peso de la herencia, de la historia, del recuerdo, en la vida de una persona que dice que es producto de una relación del papá y de la hija. Y ahora está esa persona teniendo el peso de la vergüenza. ¿Cuántos hijos e hijas se encuentran así? ¿Cuántas personas llevan dolor? ¿Por qué? Porque son el producto de una relación, por ejemplo, de una violación. Me recuerdo el caso de un hermano que una vez me dijo, pastor, yo nunca, no he conocido a mi papá, porque yo nací como producto de una violación. Cada vez me decía que iba a la escuela y había los papás y la mamá y todos los niños se reunían para las distintas actividades y le preguntaban a él, ¿y tu papá? Y él decía, está en los Estados Unidos. Él se sentía avergonzado. Dice que cuando llegó a la edad más o menos de los 12 años, se quiso suicidar, porque ya no soportaba, porque él anhelaba conocer a su padre. No tenía esa figura paterna y siempre andaba mintiendo y se andaba escondiendo. Y a esa edad, él conoció a Jesucristo como su Salvador y como su Padre. Y a partir de ese momento, él fue restaurado y ahora es un siervo del Señor Jesucristo. Pero es algo doloroso, la historia familiar, las cosas que han sucedido. Y en el caso de esta mujer, de Ruth, ella tenía una herencia definitivamente que no le permitía el poder disfrutar de la libertad. Sin embargo, esta mujer de repente conoce a un joven hebreo que había salido de Israel juntamente con su madre y su hermano y llegan a Moab y conoce a Ruth y luego se casa. Estos dos jóvenes, por alguna razón, la Biblia no dice por qué fallecieron, pero en ese momento se quedaron ellas viudas y entonces Noemí, la suegra, entonces ella le dice, mira, la verdad que me ha ido tan mal, voy a regresar a mi país. Y Ruth le dijo,
tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El impacto del testimonio de lo que Noemí hizo en ella, hizo creerle en el plan de Dios, aún sobre las circunstancias difíciles que estaba pasando su suegra. Entonces Ruth en ese momento lo que hizo fue abrazar el plan de Dios, abrazó el mensaje de Dios. Y entonces ella se introduce en el pueblo de Dios, en la familia de Dios. Hermano, quiero decirle esto, hay muchas cosas negativas. En primer lugar, la herencia que usted y yo hemos recibido de nuestros primeros padres, Adán y Eva, es la herencia de nuestra vieja naturaleza. Esa herencia, hermanos, todos la tenemos y esa es una herencia vergonzosa. ¿Por qué? Porque es una herencia que se revela contra la ley de mi pensamiento. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. El bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces hay un sentimiento de cómo es posible que si yo soy cristiano, de repente viene un pensamiento, un sentimiento, esa herencia pecaminosa que nos impulsa a hacer las cosas negativas, que nos está sugiriendo una y otra vez cosas que no son correctas. Esa herencia, quiero decirle que Jesús la venció en la cruz del Calvario, porque Romanos capítulo 6 dice que nuestro viejo hombre, ¿a qué se refiere el viejo hombre? Se refiere a esa herencia. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces en ese momento nosotros podemos tener la libertad de poder decirle a esa herencia, no me vas a dominar porque Cristo te venció en la cruz del Calvario. Hermanos, hay muchas cosas que se han hecho a lo largo de la historia para vencer esa herencia. Dentro de ellas están todas las religiones de la tierra en toda la historia. Códigos morales, instrucciones no religiosas, morales, éticas, códigos. Pero la naturaleza de esa herencia es rebelde y no se sujeta. Hoy en día en las empresas se ayuda a que tengan valores. El hecho de instruir a las personas en valores no significa que los van a obedecer. La vieja naturaleza se rebela contra esos valores. Usted le habla de honestidad y después de unas cuantas semanas estará robando probablemente. Que habla de lo que es el poder ser, digamos, fiel, y de repente encuentra una infidelidad. Le hablan de cualquier otro valor. ¿Por qué? Porque esa vieja naturaleza, el ser humano no la puede vencer. Por eso Pablo decía, el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces él decía, encuentro esa ley que está en mí. En el mundo religioso se han hecho varios intentos para dominar esa herencia. Por ejemplo, lo que es el ascetismo. Es decir, que las personas se van a un monasterio o se aíslan en una montaña para no tener contacto con el mundo. Para que no tengan, tentaciones, se esconden. De ahí que encontramos una serie de, programas a lo largo de la historia dentro del ámbito religioso de monasterios para poder tener, una visión más santa o no estar contaminados con el mundo exterior. Esto me recuerda el caso de Martín Lutero. Martín Lutero se encontró en esa situación. Él, al ver su herencia, esa herencia moabita que todos nosotros tenemos, dice que él quería ser santo y quería ser santo. Había una disposición, porque hay un deseo de limpieza interior. Entonces él dice que había momentos en que él se metía en una habitación, en un cuarto que era especial, que lo habían hecho para poder, flagelarse. Porque les habían enseñado que la flagelación iba a ayudar a que esa herencia, naturaleza pecaminosa, pudiera ser minimizada. Entonces él entraba a esa habitación en tiempo de invierno. Piense esto, en Alemania, invierno, estamos hablando probablemente de unos 6 grados, 7, 10 grados bajo cero. Y las paredes de piedra, pero recubiertas de metal. Entonces eso se convertía en un freezer.
Y él llegaba ahí, porque así le habían enseñado, para poder dominar la vieja naturaleza. Entonces tenían que hacer, digamos, no solo penitencias, sino que algunas veces hasta infligirse castigos. Y no solamente dentro de ese ámbito religioso específico de Martín Lutero, pero en las prácticas de azotarse, de herirse, también los hacen otros, digamos, son otras partes de otros cultos religiosos en toda la historia. En los hindúes, y vemos en muchos grupos religiosos que practican este tipo de cosas, porque ellos quieren limpiar el karma. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Martín Lutero dice que llegaba y se flagelaba al punto, dice que había momentos que él se desmayaba, él mismo se golpeaba, hasta que otros llegaban y entonces lo sacaban inconsciente. Lo hizo varias veces. Pero no había, en su corazón, no había respuesta. ¿Por qué razón? Porque la vieja naturaleza, aunque se encierre en una cárcel, aunque la vieja naturaleza se trate de dominarla, la vieja naturaleza no está en el cuerpo, sino que está en el alma. Nuestra vieja naturaleza es una herencia que está en el alma. Por lo tanto, todo lo que sea en el cuerpo no tiene ninguna efectividad. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a los colosenses, habla acerca de esta, incapacidad que de alguna manera muchos han tratado de poder, tratar de encontrar una respuesta en este tipo de situaciones. Cuando la palabra de Dios nos dice aquí en la epístola a los colosenses, y dice, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Estamos hablando de tratar de dominar la vieja naturaleza. Cosas, dice, que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oiga bien, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces Martín Lutero se dio cuenta de eso hasta que un día, dice él, que descubrió una Biblia en el monasterio y empezó a leer la palabra. Y un versículo se le clavó en su corazón: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y él entendió, al leer la palabra, que su vieja naturaleza había sido vencida en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. No solo Cristo llevó en su cuerpo el pecado, sino que llevó esa tendencia, esa herencia pecaminosa. Entonces, al entender esto, yo no necesito, hermano, otro tipo de métodos. Y no lo hago con, con un tono de crítica, pero algunos con buena intención, pero mal dirigidos, hacen cosas, por ejemplo, como esta. Hay algunas congregaciones que dividen al hombre y la mujer. ¿Sabe por qué? Para que no caigan en tentación. Eso no, a la esposa en un lado, al esposo en otro lado. Me recuerdo el caso que conocí, que habían puesto un velo en medio del templo para que no se vieran. Hay casos, hermanos, de personas que tratan a través de su vestimenta de tratar de sujetar su vieja naturaleza. Hay personas que nunca han ido a la playa porque creen que eso es pecado. Y así muchas cosas, pero aunque dice tienen duro trato con el cuerpo y tienen cierta reputación, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Saben quién es el único que venció la vieja naturaleza? Fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que en este momento, ¿qué puede hacer usted con esa vieja naturaleza? Decir: Señor, yo creo esta verdad. Y Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos disfrutado, por ejemplo, de una sanidad divina? Muchos, porque lo creemos así. Pero cuando me hablan de la vieja naturaleza, que también fue incluida en el proyecto de la salvación y que fue vencida, ¿cómo dice? O sea que no solo el pecado, no solo la enfermedad fue vencida, no solo los demonios fueron vencidos, no solo el Señor venció la condenación eterna, pero que venció mi herencia pecaminosa. Sí, la vieja naturaleza, Cristo la venció. Hay algunos de los que están aquí han estado tratando de vencer su vieja naturaleza. ¿Cómo? Mire, yo recuerdo el caso de una hermana que decía:
voy a quemar la carne, decía. ¿Y saben cómo decía ella? La voy a quemar con vigilias y ayunos. No estoy diciendo que es malo el orar ni el ayuno, solo que estaba ocupando esas dos, digamos, disciplinas de gracia. Eso es algo hermoso, lo que es el ayuno y la oración. Pero el ayuno y la oración no tienen capacidad para vencer la carne. La carne, Cristo la venció. Voy a orar y ayunar para mantener la victoria, que es diferente. ¿Me entiende, hermanos? La victoria Cristo la ganó por usted y por mí en la cruz. Jesús la mató, la venció. Entonces voy a orar y voy a ayunar, ¿para qué? Para mantener lo que Dios me ha entregado. Entonces, por eso vemos aquí en el caso de Ruth, vemos una mujer que ahora Dios la incluye. Quiero decirle esto, hermano, Dios tiene misericordia para todos nosotros. Y en esa misericordia, Dios quiere que usted y yo en esta hora tengamos victoria contra esa vieja naturaleza. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? No se preocupe, Cristo lo hizo. Y quiero mencionar el último caso, la mujer que vemos aquí, en los versículos que hemos leído, se llama Betsabé. Usted sabe que este caso es el más sonado dentro de las pasarelas y de las alfombras rojas de aquel entonces. Porque David, siendo rey, un día, él debía estar digamos, al frente de la guerra, pero él dijo, no, me voy a mi palacio. Viendo por su ventana, en su terraza, por la tarde, imagino que se costó tarde estar viendo televisión, entonces ve a una mujer que se está bañando, pero la pregunta es, ¿por qué se estaba bañando desnuda enfrente del palacio? A mí me suena algo malo eso, ¿no? Por lo menos debía tener una cortinita o algo por el estilo. Pero no, está al aire libre, así como quizás pensó que era Eva, ¿no? En el jardín, ahí se estaba bañando. Entonces, claro, cayó en tentación David y entonces la manda a traer. ¿Qué pasa? Tienen relaciones sexuales, ella queda embarazada. Ahora David ya no hallaba qué hacer con todo esto. Y entonces él se le ocurre, oiga, no trate de ocultar el pecado con otro pecado. El pecado únicamente se borra con la sangre de Cristo Jesús y el apartarse. Entonces viene David y entonces él dice, bueno, entonces lo que voy a hacer, voy a mandar al esposo, lo voy a mandar, y fíjense, eran vecinos, ¿no? Lo voy a mandar, porque era soldado, entonces lo mandó al frente, hermano, de la línea de batalla, donde estaba lo más cruel, con el propósito que muriera, para supuestamente dejar en oculto el pecado. Entonces muere este hombre, y Urías, y recuerde esto, que Urías, antes David le había dicho, mira, te voy a mandar a tu casa, date unas vacaciones. Y yo dijo, no, yo no voy a entrar, es que estoy en guerra, estoy en batalla. Y a pesar de que lo mandaron a traer a la casa, durmió en el patio de la casa, ¿viste? Así que no había chance de poder ocultar ese pecado. Me recuerdo de un hermano que yo no sabía, ustedes conocen unos pajaritos que llaman torditos, ¿no? El tordito es un pajarito negro, pero yo no sabía que el tordito, él va a poner huevos en otro nido, para que los pájaros de otra clase crean que son de ellos, o sea que puedan criar a los hijos del tordito, ¿no? Entonces, pero a David no le salió esto, ¿no? No le salió. De tal manera, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Entonces, el punto es que muere Urías, pero no quedó cubierto eso, porque delante de los ojos de Dios ningún pecado queda cubierto, a no ser que la sangre de Cristo haya intermediado. Entonces Dios manda al profeta y le dice, mira, tú has hecho esto, has caído en este pecado. Entonces hubo un momento muy doloroso. A raíz de eso, cuando nace el niño, aunque David quiso que Dios tuviera misericordia, que Dios lo sanara, en el propósito de Dios había un aspecto disciplinario. Dios dijo, no, yo esto no, él sabe por qué permitió que el niño muriera de esa relación. Pero posterior a eso, claro, como ahora esta mujer ya era viuda, entonces, y David se había arrepentido de su pecado, se une en matrimonio con Betsabé. Entonces nace otro hijo,
¿Y saben quién fue ese hijo? Nada menos que el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, aparte de Señor Jesucristo, llamado Salomón. Entonces, y Salomón llevó a la nación hebrea a la cúspide de su época de oro. Y entonces vemos aquí que cuando David se arrepiente, y lo vemos en el Salmo 32, en el Salmo 51, Dios tuvo misericordia de él. Él se arrepintió, entonces, de esa infidelidad. Si hay alguien aquí que ha tenido a lo largo de su vida alguna astucia, como el caso de Tamar, ha tratado de encontrar el camino corto, ha tratado de poder tener dinero de una manera fácil, ha tratado de hacer las cosas supuestamente para el beneficio de su familia, pero lo que ha hecho es dañar, y ha dañado su corazón y su conciencia. Si hay alguien como el caso de Rahab, que ella estaba condenada, ella estaba al filo de la muerte, juntamente con todos los demás. Si usted ha estado al filo de la muerte en un lecho de enfermedad, en un hospital, en un accidente automovilístico, si usted ha estado en un punto donde usted sabe que de eso no puede escaparse, pero Dios tuvo misericordia y usted clamó en el momento de la angustia y usted dijo, usted tomó aquellas palabras del Señor, clama a mí en la hora de la angustia y yo te responderé y haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si hay alguien acá que ha tenido y ha estado batallando con una herencia inmunda y sucia que lo ha conducido a muchas cosas y te dice, yo no soporto mi conciencia porque hay demasiada culpabilidad. Pero esa herencia Cristo la venció en la cruz del Calvario. Si hay alguien que ha incursionado en el mundo de la infidelidad, no solo física, sino la infidelidad mental, como Jesús dijo, si alguien ha codiciado a una mujer, ya adulteró en su corazón. Hay muchas infidelidades a través de la pornografía. Las mujeres y los hombres empiezan a codiciar. Y eso es adulterio delante de los ojos de Dios. Si alguien está hundido en estas cosas y no sabe cómo salir de eso, y usted sabe que le está trayendo enormes, gravísimos problemas, quiero decirle que si usted se acoge a la fe, como lo hicieron estas mujeres, abrazaron la fe, abrazaron el plan de Dios. En otras palabras, Señor, yo quiero que tus propósitos se cumplan en mí, no los míos. Abrazaron la fe y renunciaron al plan personal por el plan de Dios. Dios los incluyó en su familia. Oiga esto, estas mujeres han quedado dentro de la genealogía del Señor Jesucristo. No existe ningún registro de gente más famosa dentro de la familia del Señor Jesús que los que están acá. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos perdona y nos limpia con su sangre, ahora ya no somos parte de la genealogía, sino de la descendencia espiritual del Señor Jesús. Ahora somos hijos de Dios. Y su nombre y mi nombre no están en esta genealogía, está escrito en el libro de la vida y el libro del Cordero de Dios. Entonces, eso significa que ahora Dios me ha incluido. No solo eso, me ha dignificado. El hecho de que estas mujeres estén aquí, Dios las levantó, las dignificó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Hermano, y lo más lindo es esto. Por eso Jesús le dijo a los discípulos que el verdadero gozo y motivo que debe de haber, el entusiasmo que debe haber en el corazón, no es que los demonios se sujeten, no es que los milagros, no. Regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso va a traer libertad de toda la historia sucia y negativa, porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar y su gracia está con nosotros en esta hora. Hermanos, si usted ha estado batallando con estas cosas, este es su día de libertad. Este es su día de liberación. Amigo, amiga que está con nosotros y aquellos que nos escuchan, usted no está aquí por casualidad. ¿Sabe qué significa Navidad? Misericordia. No puede haber verdadera Navidad si no disfruta de la misericordia de Dios. Usted puede disfrutar de regalo, puede disfrutar de una fiesta si quiere, usted puede disfrutar de lo que sea,
Pero si no tiene la misericordia de Dios, ¿de qué le sirve todo esto? Lo demás es una fantasía, es algo cosmético que no sirve para nada. Lo que usted necesita es experimentar la misericordia de Dios. Habrá un amigo, una amiga en esta hora que pueda decir: yo necesito que Cristo me perdone. Yo soy esa persona. Quiero que todos inclinen su cabeza, por favor. Cierren sus ojos y vamos a orar. Aquella persona que está aquí y usted sabe que Dios le ha traído, pero usted necesita recibir esa misericordia. ¿Cuántos están dispuestos a recibir esa misericordia? Quizás usted lo hizo antes y ahora es un hijo pródigo y necesita esa misericordia. Solamente indíquenos con su mano en alto como un acto de fe y diga: sí, yo necesito que Dios tenga misericordia de mí. ¿Habrá alguien? Levante su mano donde quiera que esté. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios, amén, Dios le bendiga. ¿Alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo? Dios le bendiga, gracias. Puede bajar su mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Qué lindo. ¿Alguien más? Las historias Dios las borra, las limpia, las santifica. Ahora alguien más, un amigo, una amiga, alguien más. Alguien más, levante su mano. No se vaya de este lugar sin Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Alguien más. Las personas que han levantado su mano, ahí donde están, repitan esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Señor Jesús, santifícame. Soy pecador. No quiero esconder la realidad de mi vida. Tú conoces mi historia pecaminosa. Pero en este día te pido perdón por haber hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, perdóname, perdóname. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz. Derramaste tu sangre para perdonarme y hacer de mí una nueva criatura. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Creo que resucitaste para justificarme y darme esperanza de vida eterna. Ahora, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, amada iglesia, amados hermanos, probablemente en algunos ya no soportan el peso de la culpa, porque a pesar de conocer los caminos de Dios, no ha habido libertad por causa del pecado. Pero Dios quiere tener misericordia en esta hora. Ahí donde está mi hermana, mi hermano, usted sabe cuál es su condición específica. Probablemente se identifica con Tamar, se identifica con Ruth, se identifica con Betsabé. Si ese es su caso, cualquiera de estos casos, usted dígale al Señor: Señor, aquí estoy. Te pido que me perdones. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en este momento venimos delante de ti pidiéndote perdón. Perdón, 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 Señor. Perdónanos, Señor, porque conociendo tu palabra nos hemos desviado. Hemos actuado impíamente, Señor. Nos arrepentimos de todo corazón. Límpianos con tu sangre carmesí, Señor. Gracias, porque tú no desechas a tus hijos. 7 veces cae el justo
pero el Señor lo vuelve a levantar. Padre mío, te doy gracias porque tú eres el Dios de la gracia, del amor, de la misericordia. Padre mío, limpia con tu sangre. Produce poderoso y verdadero arrepentimiento en el corazón de tu pueblo, Señor. Cada uno, Señor, confesando lo que está ahí en su corazón. Hermano, ahí donde está, empiece a confesar suavemente, suavemente, pero dígale: Señor, perdóname por esto, perdóname por lo otro. Todo lo que se le está viniendo a la mente, por favor, suavemente diga: Señor, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, Señor. Ahora límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz. Y quiero volver, Señor, como el hijo pródigo a tus caminos. Acepto tu misericordia. Acepto la oportunidad por gracia que me estás dando. Que me quieres dignificar, me quieres restaurar, me quieres usar. Como lo hiciste con estas 4 mujeres, así lo quieres hacer conmigo también. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, buen pastor. En el bello nombre de Cristo. Amén, Señor. Y amén. Dios es bueno, mis hermanos. Deje que la gracia de Dios fluya. Vamos a consagrar la ofrenda. Hermano Héctor nos dirige en oración. Hermanos, no dejemos que lo que Dios ha comenzado en este momento que quede guardado. No, tenemos que darle más espacio. Por eso que